NIF 13. Medición del valor razonable. Exposición a riesgos de mercado. 53. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo o riesgos de mercado particular. La entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor, que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Véase los párrafos 70 y 71. 54. Al utilizar la excepción del párrafo 48, una entidad se asegurará de que el riesgo o riesgos de mercado a los que está expuesta la entidad dentro de ese grupo de activos financieros y pasivos financieros es sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad no combinaría el riesgo de tasa de interés asociado con un activo financiero con el riesgo de precio de una materia prima cotizada asociado con el pasivo financiero. Porque hacerlo así no mitigaría la exposición de la entidad de riesgo de tasa de interés o al riesgo de precio de la materia prima cotizada. Al utilizar la excepción del párrafo 48, los riesgos de base procedentes de los parámetros de riesgo de mercado que no son idénticos se tendrá en cuenta en la medición del valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros dentro del grupo. 55. De forma análoga, la duración de la exposición de la entidad a un riesgo o riesgos de mercado particular que surge de los activos financieros y pasivos financieros será sustancialmente el mismo. Por ejemplo, una entidad que utiliza un contrato de futuros a 12 meses contra los flujos de efectivo asociados con el valor a 12 meses de la exposición al riesgo de la tasa de interés en un instrumento financiero a 5 años, dentro de un grupo formado solo por esos activos financieros y pasivos financieros, medirá el valor razonable de la exposición al riesgo de tasa de interés a 12 meses sobre una base neta. Y la exposición al riesgo de tasa de interés restante, es decir, 2 a 5 años sobre una base bruta. Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. 56. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros contraídos por una contraparte particular, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable, cuando los participantes de mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Por ejemplo, un acuerdo maestro de compensación de saldos con la contraparte, un acuerdo que requiere el intercambio de garantías colaterales sobre la base de la exposición neta de cada parte al riesgo de crédito de la otra parte. La medición del valor razonable reflejará las expectativas de los participantes del mercado sobre la probabilidad de que este acuerdo sería exigible legalmente en el caso de incumplimiento. Valor razonable en el reconocimiento inicial. 57. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo, un precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo, un precio de salida. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, las entidades no necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos por asumirlos. 58. En muchos casos, el precio de la transacción será igual al valor razonable. Por ejemplo, ese puede ser el caso cuando en la fecha de la transacción tiene lugar la transacción de comprar un activo en el mercado en el que se vendería el activo. 59. Al determinar si el valor razonable en el reconocimiento inicial iguala al precio de transacción, una entidad tendrá en cuenta los factores específicos de la transacción y del activo o pasivo. El párrafo B4 describe situaciones en las que el precio de transacción puede no representar el valor razonable de un activo o un pasivo en el reconocimiento inicial. 60. Si otra NIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo inicialmente a valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad reconocerá la ganancia o pérdida resultante en el resultado del periodo, a menos que la NIF especifique otra cosa. Técnicas de valoración. 61. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existen datos
suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 62. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición, en las condiciones de mercado presentes. Tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. Los principales aspectos de esos enfoques se resumen en los párrafos B5 a B11. Una entidad utilizará técnicas de valoración congruentes con uno o más de esos enfoques para medir el valor razonable. 63. En algunos casos será adecuada una sola técnica de valoración. Por ejemplo, al evaluar un activo o un pasivo utilizando precios cotizados en un mercado activo para activos o pasivos idénticos. En otros casos serán apropiados técnicas de valoración múltiples. Por ejemplo, ese puede ser el caso al evaluar una unidad generadora de efectivo. Si se utilizan técnicas de valoración múltiples para medir el valor razonable, los resultados, es decir, los indicios respectivos del valor razonable, se evaluarán considerando la razonabilidad del rango de valores señalados por esos resultados. Una medición del valor razonable es el punto dentro de ese rango que es el más representativo del valor razonable dadas las circunstancias. 64. Si el precio de transacción es el valor razonable en el reconocimiento inicial y para medir el valor razonable en periodos posteriores, se utilizará una técnica de valoración que utiliza datos de entrada no observables. La técnica de valoración se ajustará de forma tal que en el reconocimiento inicial el resultado de la técnica de valoración iguale el precio de transacción. El ajuste asegurará que la técnica de valoración refleja las condiciones de mercado presentes y ayudará a una entidad a determinar si es necesario realizar un ajuste a la técnica de valoración. Por ejemplo, puede haber una característica del activo o del pasivo no captada por la técnica de valoración. Después del reconocimiento inicial, al medir el valor razonable utilizando una técnica o técnicas de valoración que utilicen datos de entrada no observables, una entidad asegurará que esas técnicas de valoración reflejan datos de mercado observables. Por ejemplo, el precio de un activo o pasivo similar en la fecha de medición. 65. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se aplicarán de forma congruente. Sin embargo, un cambio en una técnica de valoración o una aplicación, por ejemplo, un cambio en su ponderación cuando se utilizan técnicas de valoración múltiples o un cambio en un ajuste aplicado a una técnica de valoración. Es adecuado si el cambio da lugar a una medición que iguale o sea más representativa del valor razonable en esas circunstancias. Ese puede ser el caso si, por ejemplo, cualquiera de los sucesos siguientes tienen lugar. A. Desarrollo de nuevos mercados. B. Pasa a estar disponible nueva información. C. Deja de estar disponible información anteriormente utilizada. D. Mejora de técnicas de valoración. O E. Cambio en las condiciones de mercado. 66. Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su aplicación se contabilizarán como un cambio en una estimación contable de acuerdo con la NIC 8. Sin embargo, no se requiere la información a revelar de la NIC 8 para un cambio en una estimación contable para revisiones que procedan de un cambio en una técnica de valoración o en su aplicación. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales. 67. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. 68. Ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables para algunos activos y pasivos, por ejemplo, instrumentos financieros, incluyen mercados de intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados intermediarios por agentes corredores y mercados principal a principal. Véase el párrafo B34. 69. Una entidad elegirá datos de entrada que sean congruentes con las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una transacción para el activo o pasivo. Véase los párrafos 11 y 12. En algunos casos, esas características darán lugar a la aplicación de un ajuste, tales como una prima o un descuento. Por ejemplo, una prima de control o un descuento de participación no controladora. Sin embargo, una medición del valor razonable no incorporará una prima o descuento que no sea congruente con la unidad de cuenta de la NIF,
que requiera o permita la medición del valor razonable. Véase los párrafos 13 y 14. No se permiten en una medición del valor razonable las primas o descuentos que reflejan el tamaño como una característica de la entidad tenedora. Específicamente, un factor del bloque que ajuste el precio cotizado de un activo o un pasivo, porque el volumen de negociación diario normal de mercado no es suficiente para absorber la cantidad mantenida por la entidad, como se escribe en el párrafo 80. En lugar de como una característica del activo pasivo, por ejemplo, una prima de control al medir el valor razonable de una participación controladora. En todos los casos sí existe un precio cotizado en un mercado activo, es decir, un dato de la entrada de nivel 1. Para un activo pasivo, una entidad utilizará ese precio sin ajuste al medir el valor razonable, excepto por lo especificado en el párrafo 79. Datos de entrada basadas en precios comprador y vendedor. 70. Si un activo o un pasivo medido a valor razonable tiene un precio comprador y un precio vendedor, por ejemplo, un dato de entrada procedente de un mercado de intermediación financiera, el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea el más representativo del valor razonable en esas circunstancias se utilizará para medir el valor razonable independientemente de donde se califique el dato de entrada en la jerarquía del valor razonable, es decir, nivel 1, 2 o 3. Véanse los párrafos 72 a 90. Se permite, pero no se requiere el uso de precios de comprador para posiciones de activo y precios de vendedor para posiciones del pasivo. 71. Esta NIF no impide el uso de precios de mercado, medidos u otras convenciones para fijar precios que utilizan los participantes del mercado como un recurso práctico para las mediciones del valor razonable dentro de un diferencial de precios comprador-vendedor. Jerarquía del valor razonable. 72. Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones de valor razonable e información a revelar relacionada, esta NIF establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en 3 niveles. Véanse los párrafos 76 a 90. Los datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. La jerarquía del valor razonable otorga la mayor prioridad a los precios cotizados, sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Datos de entrada del nivel 1 y la menor prioridad a los datos de entrada no observables, datos de entrada del nivel 3. 73. En algunos casos, los datos de entrada utilizados para medir el valor razonable de un activo o un pasivo pueden clasificarse dentro de diferentes niveles de la jerarquía del valor razonable. En esos casos, la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que el dato de entrada del nivel más bajo que sea significativa para la medición completa. Evaluar la relevancia de un dato de entrada en particular para la medición completa requiere el juicio profesional, teniendo en cuenta factores específicos del activo o pasivo. Los ajustes para llegar a mediciones basadas en el valor razonable, tales como los costos de vender al medir el valor razonable menos los costos de venta, no se tendrán en cuenta al determinar el nivel de jerarquía del valor razonable, dentro del que se clasifica una medición del valor razonable. 74. La disponibilidad de datos de entrada irrelevantes y su relativa subjetividad pueden afectar la selección de las técnicas de valoración adecuadas. Véase el párrafo 61. Sin embargo, la jerarquía del valor razonable prioriza los datos de entrada de las técnicas de valoración, no las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable. Por ejemplo, una medición del valor razonable desarrollada utilizando una técnica del valor presente puede clasificarse dentro del nivel 2 o nivel 3, dependiendo de los datos de entrada que se clasifican esos datos de entrada. 75. Si un dato de entrada observable requiere un ajuste utilizando un dato de entrada no observable y ese ajuste da lugar a una medición del valor razonable significativamente mayor o menor, la medición resultante se clasificaría dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Por ejemplo, si un participante de mercado tuviera en cuenta el efecto de una restricción en la venta de un activo al estimar el precio del activo, una entidad ajustaría el nivel cotizado para reflejar el efecto de esa restricción. Si ese precio cotizado es un dato de entrada de nivel 2 y el ajuste es un dato de entrada no observable, que es significativo para la medición completa, la medición se clasificaría dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Datos de entrada de nivel 1. 76. Los datos de nivel de entrada de nivel 1 son precios cotizados sin ajustar en mercados activos o pasivos
idénticos a los de la entidad que puedan acceder en la fecha de medición. 77. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén disponibles, excepto por lo especificado en el párrafo 79. 78. Un dato de entrada de nivel 1 estaría disponible para muchos activos financieros y pasivos financieros, algunos de los cuales pueden ser intercambiados en mercados activos múltiples, por ejemplo, en intercambios diferentes. Por ello, el análisis dentro del nivel 1 se expone en la determinación de los dos elementos siguientes. A. El mercado principal para el activo pasivo en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. Y B. Si la entidad puede realizar una transacción para el activo pasivo al precio de ese mercado en la fecha de la medición. 79. Una entidad no realizará un ajuste a un dato de entrada de nivel 1 excepto en las siguientes circunstancias. A. Cuando una entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares pero no idénticos. Por ejemplo, títulos valores de deuda, que se miden a valor razonable y está disponible un precio cotizado en un mercado activo, pero no fácilmente accesible para cada uno de esos activos o pasivos. Individualmente, es decir, dado el gran número de activos o pasivos similares mantenido por la entidad, sería difícil obtener información sobre la fijación de precios para cada activo o pasivo individual en la fecha de medición. En ese caso, como un recurso práctico, una entidad puede medir el valor razonable utilizando un método de fijación de precios alternativo que no se base exclusivamente en precios cotizados. Por ejemplo, matriz de fijación de precios. Sin embargo, el uso de un método de fijación de precios alternativo da lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor razonable. B. Cuando un precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha de la medición, ese puede ser el caso si, por ejemplo, sucesos significativos, tales como transacciones en un mercado de principal a principal, negociaciones en un mercado intermediado por agentes corredores o anuncios, tienen lugar después del cierre de un mercado pero antes de la fecha de la medición. Una entidad establecerá y aplicará de forma congruente una política para identificar esos sucesos que pueden afectar la medición del valor razonable. Sin embargo, si el precio cotizado se ajusta por nueva información, el ajuste dará lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor razonable. C. Al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad utilizando el precio cotizado para el elemento idéntico negociado como un activo en un mercado activo, y ese precio necesita ajustarse por factores específicos del elemento o del activo, véase el párrafo 39. Si no se requiere un ajuste al precio cotizado del activo, el resultado será una medición del valor razonable clasificada dentro del nivel 1 de la jerarquía del valor razonable. Sin embargo, cualquier ajuste al precio cotizado del activo dará lugar a una medición del valor razonable, clasificada dentro de un nivel más bajo de la jerarquía del valor razonable. 80. Si una entidad mantiene una posición en un activo o pasivo único, incluyendo una posición que comprende un gran número de activos y pasivos idénticos, tales como un tenedor de instrumentos financieros, y el activo o pasivo se negocia en un mercado activo, el valor razonable del activo o pasivo se medirá dentro del nivel 1, como el producto del precio cotizado para el activo o pasivo individual y la cantidad mantenida por la entidad. Ese es el caso incluso si un volumen de negociación diario normal de mercado no es suficiente para absorber la cantidad mantenida y la colocación de órdenes para vender la posición de una sola transacción puede afectar al precio cotizado. Datos de entrada de nivel 2. 81. Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. 82. Si el activo y pasivo tiene un plazo específico, contractualmente, el dato de entrada de nivel 2 debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de nivel 2 incluyen los siguientes elementos. A. Precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. B. Precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos. C. Datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, por ejemplo. 1. Tasa de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente. 2.
volatilidades implícitas. Y 3, diferenciales de crédito. D, datos de entrada corroborados por el mercado. 83. Los ajustes a los datos de entrada de nivel 2 variarán dependiendo de factores específicos del activo o pasivo. Esos factores incluyen los siguientes. A, la condición y localización del activo. B, la medida en que los datos de entrada relacionados con las partidas que son comparables al activo o pasivo, incluyendo los factores descritos en el párrafo 39. Y C, el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro de los cuales se observan los datos de entrada. 84. Un ajuste a un dato de entrada de nivel 2 que sea significativo para la medición completa puede dar lugar a una medición del valor razonable, clasificada dentro del nivel 3, de la jerarquía del valor razonable si el ajuste utiliza datos de entrada no observables significativos. 85. El párrafo B35 describe el uso de los datos de entrada de nivel 2 para activos y pasivos concretos. Datos de entrada de nivel 3. 86. Los datos de entrada del nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo pasivo. 87. Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, teniendo en cuenta, de ese modo, situaciones en las que existe poca, si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable permanece el mismo, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante de mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Por ello, los datos de entrada no observables reflejarán los supuestos que los participantes de mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. 88. Los supuestos sobre el riesgo incluyen el riesgo inherente a una técnica de valoración concreta utilizada para medir el valor razonable, tales como un modelo de fijación de precios, y el riesgo inherente a los datos de entrada de la técnica de valoración. Una medición que no incluye un ajuste por riesgo no representaría una medición del valor razonable, si los participantes del mercado incluyeran uno al fijar el precio del activo o pasivo. Por ejemplo, puede ser necesario incluir un ajuste de riesgo cuando existe una incertidumbre de medición significativa. Por ejemplo, cuando ha habido una reducción significativa en el volumen o nivel de actividad en comparación con la actividad del mercado normal para el activo pasivo, o activos o pasivos similares, y la entidad ha determinado que el precio de transacción o precios cotizados no representa el valor razonable, como se describe en los párrafos B37 a B47. 89. Una entidad desarrollará datos de entrada no observables utilizando la mejor información disponible en esas circunstancias, que puede incluir datos propios de la entidad. Al desarrollar datos de entrada no observables, una entidad puede comenzar con sus datos propios, pero ajustará esos datos si la información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado utilizarían datos diferentes o hay algo concreto en la entidad que no está disponible para otros participantes del mercado. Por ejemplo, una sinergia específica de la entidad. Una entidad no necesita llevar a cabo esfuerzos exhaustivos para obtener información sobre los supuestos de los participantes de mercado. Sin embargo, una entidad tendrá en cuenta toda la información sobre los supuestos de los participantes del mercado que esté razonablemente disponible. Los datos de entrada no observables desarrollados en la forma descrita anteriormente se considerarán supuestos de los participantes de mercado y cumplen el objetivo de una medición del valor razonable. 90. El párrafo B36 describe el uso de los datos de entrada de nivel 3 para activos y pasivos concretos. Información a revelar. 91. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes. A. Para activos y pasivos que se midan a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera, después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para desarrollar esas mediciones. B. Para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas, nivel 3. El efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. 92. Para cumplir el objetivo del párrafo 91, una entidad considerará todos los elementos siguientes. A. El nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar. B. Cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos. C.
cuánta acumulación o desglose realizar, y D, si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Si la información a revelar proporcionada de acuerdo con estas y otras NIF es insuficiente para alcanzar los objetivos del párrafo 91, una entidad revelará la información adicional necesaria para cumplir con esos objetivos. 93. Para alcanzar los objetivos del párrafo 91, una entidad revelará como mínimo la información siguiente para cada clase de activos y pasivos. Véase el párrafo 94 para información sobre la determinación de las clases adecuadas de activos y pasivos, medidos a valor razonable, incluyendo mediciones basadas en el valor razonable dentro del alcance de esta NIF, en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial. A. Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, la medición del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, y para mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, las razones de la medición. Las mediciones del valor razonable recurrentes de activos o pasivos son las que requieren o permiten otras NIF en el estado de situación financiera al final de cada periodo sobre el que se informa. Las mediciones del valor razonable no recurrentes de activos o pasivos son las que requieren o permiten otras NIF en el estado de situación financiera en circunstancias concretas. Por ejemplo, cuando una entidad mide un activo mantenido para la venta o valor razonable menos costos de ventas de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, porque el valor razonable de los activos menos los costos de venta es menor que su importe en libros. B. Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, el nivel de la jerarquía del valor razonable, dentro del cual se clasifican las mediciones del valor razonable en su totalidad, nivel 1, 2 o 3. C. Para activos y pasivos mantenidos al final del periodo sobre el que se informa que se mide el valor razonable sobre una base recurrente. Los importes de las transferencias entre el nivel 1 y el nivel 2 de la jerarquía del valor razonable. Las razones de las transferencias y la política de la entidad para determinar cuándo se atribuye que han tenido lugar las transferencias entre niveles. Véase el párrafo 95. Las transferencias hacia cada nivel se revelarán y comentarán de forma separada de las transferencias salidas de cada nivel. D. Para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificadas dentro del nivel 2 y nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción de las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados en la medición del valor razonable. Si ha habido un cambio en la técnica de valoración, por ejemplo, cambiando un enfoque de mercado en un enfoque de ingreso o el uso de una técnica de valoración adicional, la entidad revelará ese cambio y las razones para realizarlo. Para mediciones del valor razonable clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una entidad proporcionará información cuantitativa sobre los datos de entrada no observables significativos utilizados en la medición del valor razonable. No se requiere que una entidad elabore información cuantitativa para cumplir con ese requerimiento de información a revelar si los datos de entrada no observables cuantitativos no están desarrollados por la entidad al medir el valor razonable. Por ejemplo, cuando una entidad utiliza precios de transacciones anteriores o información de fijación de precios de terceros sin ajustar. Sin embargo, al proporcionar esa información a revelar, una entidad no puede ignorar datos de entrada no observables, cuantitativos, que son significativos para la medición del valor razonable y están razonablemente disponibles para la entidad. E. Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una conciliación de los saldos de apertura con los saldos de cierre, revelando por separado los cambios durante el periodo atribuible a los elementos siguientes. 1. Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidos en el resultado del periodo y las partidas del resultado del periodo en las que se reconocen esas ganancias o pérdidas. 2. Las ganancias o pérdidas totales del periodo reconocidos en otro resultado integral y las partidas de otro resultado integral en las que se reconocen esas ganancias o pérdidas. 3. Las compras, ventas, emisiones y liquidaciones, revelando por separado cada tipo de cambios. 4. Los importes de las transferencias hacia o desde el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, las razones de transferencia y las políticas de la entidad para determinar cuándo se atribuye que han ocurrido las transferencias entre niveles. Véase el párrafo 95. Las transferencias hacia el nivel 3 se revelarán y comentarán por separado de las transferencias salidas de este nivel. F.
Para mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, el importe de las ganancias o pérdidas totales para el periodo en EI incluidas en el resultado del periodo que es atribuible al cambio en ganancias o pérdidas no realizadas relacionadas con esos activos y pasivos mantenidos al nivel del periodo sobre el que se informa, y las partidas del resultado del periodo en el que se reconocen esas ganancias o pérdidas no realizadas. G. Para mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, una descripción de los procesos de valoración utilizados por la entidad, incluyendo, por ejemplo, la forma en que una entidad decide sus políticas y procedimientos de valoración y analiza los cambios en las mediciones del valor razonable del periodo o periodo. H. Para las mediciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. 1. Para todas estas mediciones, una descripción narrativa de la sensibilidad de la medición del valor razonable a cambios en datos de entrada no observables si un cambio en esos datos de entrada a un importe diferente pueden dar lugar a una medición del valor razonable significativamente mayor o menor. Si existen interrelaciones entre esos datos de entrada y otros datos de entrada no observables utilizados en la medición del valor razonable, una entidad proporcionará también una descripción de esas interrelaciones y de la forma en que pueden aumentar o mitigar el efecto de los cambios en los datos de entrada no observables en la medición del valor razonable. Para cumplir con ese requerimiento de información a revelar, la descripción narrativa de la sensibilidad a cambios en datos de entrada no observables incluirá, como mínimo, los datos de entrada no observables revelados al cumplir con T. 2. Para activos financieros y pasivos financieros, si cambiar uno o más datos de entrada no observables para reflejar supuestos alternativos razonablemente posibles, cambiaría en forma significativa el valor razonable. Una entidad señalará ese hecho y revelará el efecto de esos cambios. La entidad revelará la forma en que se calculó el efecto de un cambio para reflejar un supuesto alternativo razonablemente posible. A estos efectos, la relevancia se juzgará con respecto al resultado del periodo, así como al total de los activos o total de los pasivos, o, cuando los cambios en el valor razonable se reconozcan en otro resultado integral con respecto al total del patrimonio. Y, para las mediciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes, si el máximo y mejor uso de un activo no financiero difiere de su utilización presente, la entidad revelará ese hecho y la razón por la que el activo no corriente se está utilizando en una forma que difiere de su máximo y mejor uso. 94. Una entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de los siguientes elementos. A. La naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo, y B. El nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica la medición del valor razonable. El número de clases puede necesitar ser mayor para mediciones del valor razonable clasificadas dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, porque esas mediciones tienen un mayor grado de incertidumbre y subjetividad. La determinación de las clases adecuadas de activos y pasivos para que se debe proporcionar información a revelar sobre las mediciones del valor razonable requiere del juicio profesional. Una clase de activos y pasivos a menudo requerirá mayor desglose de las partidas que las partidas presentadas en el estado de situación financiera. Sin embargo, una entidad suministrará información suficiente para permitir la conciliación con las partidas presentadas en el estado de situación financiera. Si otra NIF especifica la clase de un activo o un pasivo, una entidad puede utilizar esa clase al proporcionar la información a revelar requerida en esa NIF, si esa clase cumple con los requerimientos de ese párrafo. 95. Una entidad revelará y seguirá de forma congruente su política para determinar cuándo se atribuye que han ocurrido las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable, de acuerdo con el párrafo 93C y E4. La política sobre el calendario para reconocer las transferencias será la misma para las transferencias salidas de los niveles que para las transferencias detraídas de dichos niveles. Algunos ejemplos de políticas para determinar el calendario de transferencias son los siguientes. A. La fecha del suceso o cambio en las circunstancias que causaron la transferencia. B. El comienzo del periodo sobre el que se informa. C. El final del periodo sobre el que se informa. 96. Si una entidad toma una decisión de política contable para utilizar la excepción del párrafo 48, revelará ese hecho.
97. Una entidad revelará la información requerida en el párrafo 93b, d e i para cada clase de activos y pasivos no medidos a valor razonable en el estado de situación financiera, pero para la que se revela el valor razonable. Sin embargo, no se requiere que una entidad proporcione información a revelar cuantitativa sobre datos de entrada no observables significativos utilizados en las mediciones del valor razonable, clasificados en el nivel 3, la jerarquía del valor razonable requeridos en el párrafo 93d. Para esos activos y pasivos, una entidad no necesitará proporcionarla otra información a revelar requerida por esta NIF. 98. Para un pasivo medido al valor razonable y emitido por una mejora crediticia de un tercero inseparable, un emisor revelará la existencia de esta mejora crediticia y si está reflejada en la medición del valor razonable del pasivo. 99. Una entidad presentará la información a revelar de tipo cuantitativo requerida para esta NIF en forma de tabla, a menos que sea más apropiado otro formato.